hermanos, que nosotros, si nos pusiéramos a enumerar todas las bendiciones de Dios, no terminaríamos, ¿cierto? No nos alcanzaría el día, no nos alcanzaría la vida para enumerar tantas bendiciones que el Señor ha tenido con nosotros. Vamos a escuchar la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde, en esta noche. Que el Señor sea hablando a nuestra vida. ¿Usted quiere que el Señor le hable? Amén. Yo también deseo que el Señor hable a mi vida. Amén. Que el Señor nos enseñe por medio de su palabra, que podamos entender su palabra, guardarla, hermanos, atesorarla en nuestra vida y ponerla por obra. Señor Jesús, en este momento nos presentamos delante de ti una vez más, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz, Dios mío. Enséñanos, Señor Jesús, porque estamos necesitados de ti. Enseña, Señor Jesús, tu palabra a nuestra vida, Dios mío, que esta palabra podamos atesorarla en nuestro ser, Señor, ponerla por obra. Enséñanos, Dios mío, usa mi vida en esta noche para enseñar tu palabra, Señor Jesucristo. Te lo ruego, Dios, en este momento, Padre Santo. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos le dan una alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor para que podamos estar cómodos. Vamos a hacerlo en Mateo capítulo 7, el versículo 12. San Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo 12. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Bueno, hermanos, gracias a Dios, porque el Señor es fiel. Amén. Vamos a ver en esta noche. Vamos a ver la palabra del Señor. Y bueno, estaba orándole al Señor y estudiando la palabra del Señor para traer una palabra en esta noche. Y me encontré con este texto que me llamó mucho la atención. Amén. Porque, bueno, el título que inicia, digamos, en el versículo número 7, dice la oración y la regla de oro. ¿Sí? Entonces vemos que del versículo 7 hasta el versículo 11 habla de la oración, pero el versículo 12 nos habla de la regla de oro. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la regla de oro? Y entonces me encontraba con que está la parte de la oración y conectadito está la regla de oro. Y la regla de oro es esta. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. O sea, todos los libros de la ley y los libros de los profetas, todos los profetas hablan es acerca de esto, de que precisamente lo que nosotros, las cosas que nosotros queramos que los demás hagan con nosotros, son las que nosotros debemos hacer con ellos. Amén. Y creo que eso es un refrán o una frase que nosotros tenemos muy arraigada, ¿no? Nosotros siempre decimos, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, es como la misma frase, pero está como invertida, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una pregunta. ¿A cuánto nos gusta que nos traten bien? A todos, ¿cierto? Yo creo que ninguno puede decir, no, a mí me gusta que me traten mal, ¿cierto? A nosotros nos gusta que nos traten bien. Creo que cuando nos tratan mal, nos sentimos pésimos, ¿cierto? Nos sentimos muy mal. Entonces, creo que el común denominador de todos los seres humanos es, nos gusta que nos traten bien, ¿cierto? Entonces, voy a permitirles pues que pensemos por un momentico, ¿cómo nos gusta que nos traten? ¿Sí? ¿Cómo nos gusta a nosotros que nos traten? ¿O qué les gusta, qué nos gusta que hagan por nosotros? ¿Sí? Entonces pensemos ahí como nosotros en nuestro interior. ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gusta a mí que me traten? ¿Y qué me gusta que hagan por mí? Y yo creo que en relación a esto podríamos decir muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas, a mí me gusta que me traten con respeto,
¿sí? A todos nos gusta que nos traten con respeto, nos gusta que nos traten de pronto sin hipocresía, sino que como es la persona se muestre tal cual con nosotros, ¿verdad? Nos gusta que nos traten con paciencia. Hay veces que queremos aprender a hacer algo y no somos capaces, ¿cierto? Y como que se nos dificulta. Entonces, uno que quiere que la persona que le está enseñando lo haga con paciencia, ¿cierto? Que le tenga uno como esa paciencia de explicarle. Y nos gusta que nos traten como con esa paciencia. Nos gusta que nos traten con ternura, ¿sí? O no. O que nos traten ahí a lo, no, ¿cierto? Con ternura. Y bueno, hoy predominamos las damas, parece que fuera un culto de damas. Hermano Oscar, usted bendito entre todas las mujeres. Y las mujeres somos muy dadas a eso, ¿cierto? A lo sentimental, las mujeres somos muy dadas como a la ternura. Entonces nosotras vemos una flor y nos derretimos de ternura. Bueno, algunas, ¿no? Porque algunas son, dice, no, eso son bobadas, pero hay algo otras, la mayoría de las mujeres somos muy, de pronto vemos un bebé y que nos inspira mucha ternura, ¿cierto? Un cachorrito nos inspira mucha ternura, así sea chandosito, pero desde que sea cachorrito uno le inspira ternura, ¿cierto? Entonces, fíjese que nos gusta que nos traten como con esa ternura, sobre todo nosotras las damas, que las hormonas a veces se nos ponen así un poquito como loquitas y entonces nos ponemos tristes, nos ponemos así, y que queremos que nos traten con ternura, ¿cierto? Nos gusta que nos traten con delicadeza. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al médico y nos han tratado fuerte? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces hemos ido de pronto al médico a hacernos algún examen y uno va muy nervioso, porque hacia uno le vayan a hacer un examen que uno ya sepa qué es lo que le van a hacer. Sin embargo, siempre que uno va al médico, uno va con nervios. ¿Y uno qué quiere? Que lo traten con delicadeza, ¿sí? Que si de pronto uno tiene que acostarse en la camilla, le sepan decir, como con esa delicadeza, por favor, súbase a la camilla. Sí, porque nosotros nos gusta eso, la delicadeza. Y a veces hemos llegado a lugares donde nos han tratado muy mal, ¿sí? Muy fuerte. ¿Y uno cómo sale de allí? Ay, uno sale como humillado, ¿verdad? Como aporreado, como que uno dice, uy, no, pero ese señor, ¿qué le pasa? Y por lo general uno dice, ese no tiene vocación, ¿sí? Ese no está trabajando ahí con vocación, está ahí es porque le tocó. Y así los profesores, ¿cómo les corresponde a los profesores trabajar con los niños? Tiene que tener mucha delicadeza, tiene que tener mucho tacto para, cierto, paciencia para tratar con los niños, porque eso no es que cualquiera va a llegar ahí a, no. Y entonces son como cositas que nosotros a diario las vivimos, ¿sí? Me gusta que me traten con mucho respeto, con cariño, bueno, con paciencia, todas esas cosas y muchas más que existen y que nosotros procuramos, digamos, hacerle a los demás para que así mismo nos traten a nosotros, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que nos gustan que como me traten. Pero ahora, ¿qué me gusta que hagan por mí? ¿Sí? Una cosa es cómo me tratan y otra cosa es que alguien haga por mí o para mí, ¿sí? Entonces, que de pronto a muchos de nosotros nos gusta que nos escuchen, ¿sí? Que hagan por mí, que alguien me escuche. Pero, ¿somos buenos para escuchar? No todo el mundo es bueno para escuchar. ¿Sabía usted? No todo el mundo es bueno para escuchar. Y casi que el que es bueno para hablar es malo para escuchar. Así que es un proceso que uno tiene que aprender. Es una cosa que uno debe de aprender, ¿sí? A escuchar. Yo soy muy buena para hablar, era muy mala para escuchar. Yo era mala para escuchar, hasta que un día entendí que debo aprender a escuchar al otro. Claro, me tocó difícil para aprender, ¿no? Porque cuando uno no quiere aprender, a veces el Señor le anda a uno durito para que aprenda. Y me costó aprender, y eso me trajo muchos problemas. Porque cuando uno no escucha, entonces uno no sabe lo que el otro quiere. Entonces uno manda, habla, pero no deja que otro opine, que otro hable. Y eso trae inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que me gusta que hagan por mí? Que me escuchen. Así como a mí me gusta hablar,
y que me escuchen, entonces yo también debo de aprender a escuchar lo que el otro habla, lo que el otro dice, y tratarlo con respeto y escucharlo con respeto, ¿sí? Entonces, ¿qué me gusta que hagan por mí? Que me escuchen. ¿Qué me gusta que hagan por mí? Que me entiendan, ¿sí? Nos pasa a las mamás. A veces nosotros damos alguna sugerencia en la casa o ordenamos algo y uno que pretende que el hijo entienda lo que uno le está diciendo que uno quiere que se haga, ¿cierto? Pero a veces es un poquito complicado, no siempre es tan fácil que me entiendan. Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces no es que el muchacho no entienda, es que uno no se hace entender, ¿sí? Entonces el muchacho quiere entender, pero uno no se hace entender, entonces se crea un conflicto. Pero ¿qué es lo que uno quiere? Que me entiendan, ¿sí? ¿Y por qué explico? Porque quiero que me entiendan, ¿sí? ¿Qué me gusta que hagan por mí? Que se pongan en mi lugar, lo que se llama empatía, ¿sí? Que otro se ponga en mi lugar para entenderme, tiene que ponerse en mi lugar, ¿sí? Entonces uno a veces, de pronto en medio de alguna discusión o hablando de algo, y uno dice, pero póngase en mi lugar, ¿sí? Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, yo logro entenderlo, logro comprenderlo, logro saber lo que la otra persona está sintiendo, ¿sí? Entonces, eso hace parte de esas cosas que a mí me gusta que hagan por mí, pero ahora yo las hago por los demás, o que todos se pongan en los zapatos míos, pero yo no soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? Eso es lo que uno de pronto ve, lo que este versículo nos enseña, que me quieran. Me gusta que hagan por mí, que me quieran, ¿sí? Yo creo que a nadie le gusta que lo odien. No, eso tiene que ser uno muy, sí, que uno diga, no, que a mí nadie me quiera. No, a todos nos gusta que nos quieran, que nos demuestren afecto, ¿cierto? Eso es algo que los seres humanos por naturaleza lo tenemos. Nos gusta que nos quieran. Entonces, ¿qué me gusta? Que me acompañen, que alguien haga por mí, que me acompañen. Sí, no me gusta pronto sentirme solo. Bueno, hay gente que disfruta de la soledad. Yo disfruto de la soledad en algunos momentos, ¿no? Momentos que uno dice, ay, qué rico estar uno solo. Sí, me pongo a hacer como mis cosas y me pongo y saco las cajas por allá que tengo guardadas y miro a ver qué sirve, qué no sirve. Cuando estamos solas, sobre todo las mujeres, cuando estamos solas, desbaratamos la casa, ¿cierto? Sacamos, bueno, hacemos de todo porque estamos solas. Pero no siempre la soledad es buena compañía, ¿no? También hay momentos en que uno requiere que alguien lo acompañe, ¿sí? Y nosotras las mujeres, bueno, no sé si de pronto alguna diga, no, hermana, a mí sí me gusta, pero por lo menos nosotras las mujeres, a mí no me gusta salir al centro sola, ir a comprar algo sola. No, a mí me da una pereza, yo prefiero no ir. Ay, que hubiera comprarme un par de zapatos sola, que nadie me diga, sí, le quedan bonitos, le quedan feos. Yo prefiero no ir, no, de verdad, hermano, yo prefiero no ir. Porque a mí me da mucha flojera tener que irme sola para alguna parte, ¿sí? Sin embargo, disfruto a veces de la soledad en la casa, cuando estoy sola, mi esposo no está, por ejemplo, esta semana, mi esposo no está, la niña se va a estudiar y yo me quedo en la casa sola y hago las cosas, me rinde el oficio y oro un rato, escucho las predicaciones por internet, bueno, y en eso me la paso y me siento contenta, ¿sí? Pero, pero ya hay momentos en que ya digo, bueno, ya me hace falta compañía, ¿sí? Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Entonces, que esas cosas que a mí me gusta que hagan por mí, yo debo de aprender a hacerlas por los demás. Porque precisamente esa es la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que las cosas que yo quiero que hagan por mí, así mismo yo las haga por los demás. Aunque me cueste, ¿no? Porque no siempre es fácil. No siempre es fácil. Y estas cosas que estábamos enumerando, entre muchas otras, porque usted dirá, hermana, se le pasó esta, sí, muchas se me pudieron haber pasado. Si las enumeramos no acabaríamos. Pero estas cosas que hablamos hoy parecen cosas muy sencillas. Y realmente, en comparación con las que vamos a hablar ahora, nos vamos a dar cuenta que son cosas supremamente sencillas. Entonces, ¿estoy dispuesto pues a hacer por el otro lo que a mí me gustaría que hicieran por mí? Vamos a ver. Lo anterior nos parece difícil, pero la Biblia nos da unas pautas
que no son tan fáciles de cumplir. Amén. La Biblia me da unas pautas que no son tan fáciles de cumplir. Vamos a mirar primero Mateo capítulo 6, verso 14, que es allí donde hay un capítulo ahí antecitos de donde estábamos. Capítulo 6 de Mateo, el verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. O este versículo, ¿qué me enseña? Que algo de lo que yo debo hacer por el otro es perdonar. Pero hermanos, cosa difícil es perdonar. No es lo mismo perdonar un pellizco que perdonar una ofensa de esas que parten el alma. Esas ofensas que no dejan una herida en la piel, sino una marca en el corazón. Entonces, perdonar es una de esas cosas que yo quiero que otro haga por mí, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Son cosas muy difíciles de hacer, porque cuando yo siento que he ofendido a alguien y yo le presento una disculpa, le pido perdón, y yo siento que esa persona me perdonó, uno siente una paz, ¿cierto? Una tranquilidad. Pero ahora la tarea no es que me perdonen, sino que yo debo también perdonar. Una cosa que es bastante complicada a veces, ¿sí? Pero que si nosotros aprendemos a perdonar y nosotros logramos perdonar, realmente el beneficio no es para la otra persona, el beneficio es para mí, ¿sí? Porque hay un salmo, no recuerdo bien el número, pero habla acerca de la dicha del perdón. Y habla precisamente de eso, es que perdonar es una dicha que no es para que el otro se sienta bien, es que realmente el que se siente bien soy yo, cuando yo logro perdonar. ¿Qué es perdonar? Hermana, pero es que yo puedo perdonar, pero es que olvidar es muy difícil. No, es que usted no va a olvidar, jamás. Olvidar usted no lo va a lograr. Pero ¿qué es perdonar? Es que yo recuerde y ya no me duela. Eso es perdonar. Que yo pueda recordar ese episodio que fue doloroso en mi vida, pero que ya no me duele. Sino que yo pueda decir, estoy sano. ¿Sí? Lo perdoné o la perdoné y ya quedó todo saldado. Perdonar no siempre se hace porque la otra persona me pida perdón. Hay personas que son tan orgullosas que no se atreven a decirle a uno, perdóneme porque lo ofendí, ¿sí? Pero si yo me sentí ofendido, yo sé que debo perdonar, aun cuando esa persona no tenga la delicadeza de acercarse a pedir perdón, ¿sí? Porque si no se va creando una raíz de amargura que lo que va a hacer es dañarnos, perjudicarnos más. Y si la herida era un poquito, ya entonces la herida se hace más grande, más grande, más grande. Bueno, nos demos cuenta, es una herida tan grande, tan grande, tan grande que ya no podemos sanarla, ¿sí? Entonces, perdonar hace parte de esas cosas que hay que hacer, pero que no son tan fáciles, ¿sí? No son tan fáciles como la compañía, ¿sí? Una cosa es yo irme con la hermana Adriana de compras, hermana, acompáñeme. O me dice Adrianita, acompáñeme, y yo, vamos. De pronto dejo mis cosas, me cuesta de pronto porque dejo mis cosas por hacer, pero me voy y la acompaño. Y no es una cosa pero otra cosa muy diferente es perdonar a alguien que me ha hecho daño, ¿cierto? Otro asunto que también es difícil, Colosenses capítulo 3, versículo 13. A ver, alguien que me ayude ahí a buscar rapidito. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Ahí habla acerca de soportarnos los unos, ¿a qué? A los otros. Soportarnos los unos a los otros. ¿Será fácil o será difícil? A veces se complica. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Léalo por favor todo. 3:13. Soportarnos los unos a los otros y perdonarnos. Bueno, ya hablamos del perdón. Pero el soportarnos a veces es complicado, porque tenemos maneras de ser muy diferentes, ¿sí? Encontramos en la vida gente muy difícil, sobre todo en el campo laboral, en el campo de los estudiantes y así mismo en la iglesia,
¿sí? Nosotros que de pronto tratamos con tantas personas al mismo tiempo que está uno como conversando con una persona y con otra, y uno convive con más personas, a veces esas maneras de ser, esas formas de ser, nos hacen, hermanos, irritar tanto que realmente este versículo se hace real en nuestra vida. O sea, ya no es tolerar, ¿sí? Ya no es aguantar, ya no es tener paciencia, sino que ya llega un punto en que yo digo, tengo que soportar. Y hermano, ¿usted alguna vez ha soportado algo? Hablando físicamente, sostener algo que a usted le cuesta y usted está ahí soportando, ¿cierto? Y usted como que ya se viene y yo ahí lo tengo y se cansan los brazos, se cansa el cuerpo y estoy aguantando, ¿cierto? Muchas veces hay personas que son tan complicadas que nos toca soportarlas. Y aunque nos duela, hay que hacerlo. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Sopórtela y téngale paciencia y trate, ¿sí? De no tener roces con esa persona, de no tener problemas con esa persona, porque de pronto a nosotros también nos han soportado. Y no sabemos, ¿sí? Porque somos tan diferentes, hermano, y nuestras maneras de ser chocan. A veces no compaginan la uno con el otro. Y de pronto habrá una persona que no le guste mi forma de ser y de pronto estará diciendo de mí, ay, es que me toca soportármela, ¿cierto? Entonces, así mismo nosotros tenemos que hacer lo mismo, soportemos. Vamos a leer en San Lucas capítulo 6, ahí donde leíamos al principio del verso 27, dice, el 27 dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, a los que os aborrecen. ¿Será que esto es fácil? ¿Ah? Amar a nuestros enemigos. Eso es fácil hablar, amar a los amigos, ¿cierto? Amar a los hermanos, amar a la familia. Eso es fácil. ¿Por qué voy yo a despreciar al que me ama? No, el que me ama, pues yo lo amo. Eso es lo más sencillo del mundo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Hay que amar a los enemigos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y hay que hacer bien a los que me aborrecen. Yo sé que hay alguien que no me quiere, pero si esa persona en algún momento necesita de mí, ¿qué debo hacer? Darle la mano, ¿cierto? Ayudarlo, hacerle el bien. Y no por el contrario, yo, pues ahí tiene, hágale. No, ¿cierto? Y hermano, eso es lo que nosotros estamos acostumbrados. Esa es su mentalidad, la mentalidad del ser humano es esa. Ay, que inconsciente o conscientemente, ay, pero es que ha sido mala gente conmigo, pues ahora pues lleve el bulto. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Así no es. Así no es. Debo amar a mi enemigo y hacerle bien a aquel que me aborrece, aun cuando yo sé que me aborrece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la regla de oro. Si yo hago bien a mi enemigo, si yo amo al que me aborrece, probablemente otro tampoco no me quiera mucho, pero espero de él también el bien, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor es para cumplirla. Amén. Vamos a ver el versículo número 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Uy, hermana, esto está como complicado, ¿cierto? Esto está como difícil. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Hay personas que nos calumnian, ¿cierto? Que de pronto inventan cosas de nosotros, que de pronto dicen cosas a nuestras espaldas, ¿sí? Hablando falsedad y hablan de pronto a nuestras espaldas y eso, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que hay que orar por esas personas. Si yo quiero que los demás oren también por mí, ¿qué debo hacer yo? Orar por los demás, aun cuando esa persona no sea la mejor conmigo, aun cuando esa persona me calumnie, aunque esa persona hable mal de nosotros. Pero ¿qué es nuestro derecho? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Orar por esa persona, ¿cierto? Al que te hiere,
en una mejilla, ¿qué dice la Biblia? Preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. El que te hiere una mejilla, no es que usted le zampe en la otra, ¿no? No es que, va a ver cómo es que nos vemos, cómo es que nos damos. No, si me hieren en la una, ¿yo qué hago? Presento la otra, pero con miedo, ¿no? No sé qué me va a poner la mano en la otra. Pero es como, la Biblia nos muestra de esa manera, y de pronto no es, de pronto literalmente uno no lo hace, ¿sí? No es que si alguien vino y me dio, yo no voy a decir, deme aquí en la otra para que me complete. No, ¿cierto? No es así. Pero sí, es como es como el eso de que yo no voy a responder de la misma manera. Si alguien me golpea, yo no, lo normal no es que un hijo de Dios también le responda con un puño, ¿cierto que no? Al contrario, nosotros no, el Señor no nos ha llamado a nosotros para ser violentos, sino a paz. Nos llamó el Señor. Y nosotros debemos ser pacificadores, ¿cierto? No violentos. Entonces, aunque me hieran, aunque me lastimen, pero yo debo de no de responder de la misma manera, sino por el contrario. Debo de soportar, de tener una palabra. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira o apacigua la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, explota. Cuando hay una blanda respuesta, de pronto puede venir alguien hacia mí con una palabra fuerte, sí, gruesa y a lastimarme con sus palabras y eso. Pero si yo lo recibo con una palabra dócil, ¿sí? Con una respuesta blanda, con una respuesta agradable, la persona queda desarmada inmediatamente. Porque para pelear se necesitan mínimo dos, ¿cierto? Uno solo no puede pelear, pues se cansará de pelear solo. Pero si yo no respondo de la misma forma, esa persona dice, pues me tocó irme porque no me respondió, ¿verdad? Pero si hay una palabra áspera, si la persona viene ofuscada y yo le respondo igual, dice la Biblia que hace subir el furor. Entonces juntos se enfurecen y terminamos cometiendo errores que después decimos, ay, la embarré, pero ya para qué. Cuando estemos, hermanos, con ira, cuando estemos con ese furor arriba, es mejor controlarnos. Porque en medio de la ira se hacen cosas de las que después uno termina arrepintiéndose. O se dicen cosas que uno dice, no debía haber dicho esto. Porque uno es dueño de lo que dice. Después de que usted abrió la boca, ya recoger las palabras, olvídese. No, que yo no quería decir eso, que es que, no, es que jueque, el jueque no sirve, ya que ya lo dijo. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que tenemos aquí, eso es lo que sacamos. Amén. Dice que, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. O sea, el que te quita, el que te roba, el que te quita lo que es tuyo, pero si necesita un favor, no le niegues ni siquiera tu capa. Sí, te quitó algo, de pronto algo que yo amaba mucho, sí, me lo quitó, pero ¿qué dice la Biblia? Ni aún la túnica le niegues. O sea que cuando esa persona que me quitó algo necesite algo de mí, ¿qué es lo normal? Que yo se lo facilite, que yo se lo dé, que yo se lo preste, que yo se lo facilite, porque nosotros no somos de los que pagamos mal por mal. Nosotros pagamos bien, aun cuando nos hagan mal, ¿sí? En nuestra antigua vida, como vivíamos antes, si éramos que el que me las hace, me las paga, ¿cierto? Pero ahorita no. Nosotros ahorita vivimos una nueva vida en Cristo, lo que aprendíamos el domingo. Y esa nueva vida me lleva a mí a comportarme diferente, ¿sí? Y a actuar diferente. Y muchas veces ni siquiera es porque uno lo quiera, sino que ahora en esta nueva vida uno actúa de formas que uno dice, ay, vea, me aterré de mí mismo, ¿sí? Y dice, ¿cómo actué? Ese soy yo, para bien, ¿no? Para bien. Cuando uno dice,
desconocía que tenía esta resistencia o que yo tenía esta forma de controlarme, yo no sabía. No es que eso, Dios es el que nos da a nosotros eso. Porque en nuestra antigua manera de vivir no aguantábamos. ¿No? ¿Cierto? Una ofensa y ahí mismo la iba uno soltando también. Pero ahorita en nuestra nueva vida en Cristo, todo es diferente. Mire qué lindo, hermanos. Qué hermoso es nosotros ahora esta vida en el Señor, que no nos cuesta trabajo. No nos cuesta servirle al que nos hace daño. Y uno a veces dice, vea, yo pensé que lo que esa persona me había hecho algo en mí, pero mire, me encontré con esa persona y tan bonito, ¿verdad? Y uno dice, uy, estoy aterrado de mí mismo. Qué bendición el Señor, que es tan lindo y hace todo eso con nosotros, amén. A cualquiera que te pida, dale. Cosa difícil, ¿o no nos ha pasado? Y a veces tenemos cosas que nosotros, y como que alguien nos las pide y uno dice, no puedo, ¿cierto? Ay, no puedo. Pero dice la Biblia, a cualquiera que te pide, dale, si tienes para darle, ¿no? Porque si no tiene, pues ¿qué le va a dar? Pero uno por lo general, uno cuando le piden, uno dice, ¿para qué será? ¿Cierto? ¿Será que es verdad que es para comida? ¿O será por allá para algo otra cosa? Pero la Biblia dice, haz el bien y no mires a quién. Usted haga el bien. Que si esa persona no aprovecha, que si esa persona no lo valora, pero usted hizo el bien. ¿Cuántas veces nos han pedido plata en la calle? Y nosotros le decimos, no le doy plata, pero venga, le doy una empanadita. Yo empanada no quiero, yo quiero plata. ¿Cierto? Pero bueno, pues plata no le voy a dar una empanadita. Si usted no quiere empanadita, pues me da pena, pero eso es lo que yo le puedo dar. ¿Cierto? Pero siempre, cuando alguien me pide, es porque tiene una necesidad. Y hermano, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. Muchas veces usted no lleva ni una coscojita en el bolsillo, ¿cierto? Y uno dice, no tengo nada. Pero venga, de lo que tengo te doy. Y te presento al Señor, te presento el Evangelio y te hablo de Cristo. ¿Sí? Yo no puedo dar sino de lo que tengo. Y si en el momento yo no tengo dinero, que es lo que esa persona me está pidiendo, pero tengo algo mejor. Tengo la solución. El que yo te presento tiene la solución para tus problemas, ¿cierto? Pero nosotros a veces se nos olvida lo que nosotros tenemos. Amén. Bueno, toca correr porque si no el tiempo no me alcanza. Ya se me fue, mejor dicho. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mire, lo leíamos allá en Mateo, ¿no? La regla de oro. Y ahora la encontramos nuevamente en Lucas. Y dice, como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nos repasa otra vez la regla de oro. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Hay algún mérito en amar al que me ama? No, yo amo a mi hija porque ella me ama. ¿Y eso tiene algún mérito? No, porque es que nos amamos, porque somos familia, porque sí, el amor es mutuo, pero lo que sí tiene mérito es que yo pueda amar al que me aborrece, a que yo pueda amar al que me odia, que yo pueda amar al que habla mal de mí, que yo pueda amar al que me hace daño. Eso sí tiene mérito. Entonces dice, porque si amamos a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues ninguno. Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, si usted ama al que lo ama, felicitaciones, así tiene que ser. Pero es lo mismo que hacen los pecadores. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo ama al que lo ama. Pero amar al que lo aborrece a uno, no todo el mundo lo puede hacer. Y se supone que nosotros ahora vivimos una nueva vida en Cristo. Y que esa nueva vida en Cristo me lleva a amar aún el que me aborrece, ¿cierto? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, si a mí me hacen el bien y yo hago el bien, pues qué bendición, ¿cierto? Qué bonito. Pero si yo soy capaz de hacerle el bien a aquel que me hace daño,
Eso sí tiene mérito. Eso sí es de aplaudir. Eso sí es de felicitar. Poder hacerle el bien a aquel que me hace daño. Y por último, versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ya difícil, ¿no? Si a mí alguien viene y me dice que le preste, pongámosle 1.000.000 de pesos, no los tengo, pero si los tuviera, preste 1.000.000 de pesos. ¿Y qué es lo que uno mira? Estás en trabajo. ¿Cómo me los paga? ¿Cierto? Eso es lo que la persona piensa. ¿Cómo me los va a pagar? Y aunque los tenga, uno que dice, no puedo. ¿Cierto? No puedo porque es que no, estoy limpio. Sí, eso es lo que decimos los colombianos. ¿Cierto? Pero mire lo que dice la Biblia. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, o sea, de quienes te pueden pagar, ¿qué mérito tenéis? Porque lo mismo hacen los pecadores. Prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Y qué es lo que hacen los bancos? ¿A quién le prestan? Al que tiene. Si usted tiene una propiedad, le prestan, ¿cierto? Pero si usted va y dice, necesito que me presten porque voy a empezar un negocio. No, primero empieza el negocio y cuando ya tenga platica viene y claro, le prestamos sobre ese negocio, se le presta. Pero mientras usted no tenga nada, nadie le presta. ¿Eso es mérito? Eso no tiene ningún mérito. Pero si yo le presto a otro aún sabiendo que probablemente no me pueda responder, que probablemente no me pueda pagar, pero lo hace por hacer el favor, por colaborarle a esa persona. Y vea, hermano, a veces salen más buena paga eso, porque pronto está pasando un mal momento. De pronto la persona está pasando una estrechez, pero es responsable. Y esa persona dice, yo sé que cuando yo más lo necesité, usted me dio la mano y sé que le debo y que yo le tengo que pagar. Pero el que tiene, en un momento de dificultad, de estrechez, 1.000.000 de pesos, eso no es nada, después, eso no es nada, después le pago. ¿Cierto? Entonces, fíjese el mérito de poder, en medio de lo que parece imposible, poder hacer algo por el otro. ¿Qué mérito tiene que yo le dé a alguien que tiene? ¿Y qué hace? Vea, hermanos, los seres humanos somos tan extraños. Fíjese que a usted lo invitan a una fiesta. Y si el que lo invitó a la fiesta es de platica, usted dice, toca llevarle un buen regalo. Porque no puedo salir con cualquier cosa. ¿Cierto? No me voy a ir para 5.000 a comprarle unas medias de 2.000. Porque, ¿qué irá? ¿Cierto? Voy y compro las mismas medias de marca que me valen 90.000. Pero si el que lo invitó a la fiesta es una persona de escasos recursos, ¿qué hace? Cualquier cosa. ¿Cierto? Y voy para 5.000 y le compro las medias de 2.000. Porque ese me lo agradece. Entonces, ¿qué mérito tiene eso? Si el que es de escasos recursos, el que más lo necesita. El que es mire hermano, es tan desagradecido el que tiene plata, que usted hizo el esfuerzo y le compró las medias de 90.000 y no se las pone. Porque tiene muchas. Y dices, ay, esas medias no me gustaron, el color no me gusta. Pero va y dele usted al que lo necesita. Vea, hermano, él no mira cuánto le costó, si son de marca, si no son de marca, con todo el amor se los puso. Pero nosotros los seres humanos somos así. ¿Qué mérito tiene darle al que tiene? ¿Qué mérito tiene prestarle al que tiene? Ninguno. ¿Qué mérito tiene darle al que sé que me va a retribuir? Ay, que yo le doy a fulano porque es que yo sé que ese tiene con qué ayudarme más adelante. No. A nosotros el que nos ayuda es el Señor. El que toca el corazón del ser humano es Dios. Es Dios, hermano. Mira, a veces uno tiene que agradecerle a Dios por las oraciones no respondidas. Les voy a contar esto para terminar. Nosotros en una oportunidad estábamos muy mal económicamente, mi esposo era taxista y estábamos, mejor dicho, pero llevando el tableado, como dicen por ahí. Pasando de eso que a veces uno pasa.
Y nosotros tenemos un familiar que, bueno, teníamos, él ya falleció, que él tenía platica, tenía modos, tenía un poco de taxis, y como mi esposo era taxista, entonces él dijo, amor, yo le voy a decir a fulano de tal, a ver si él nos presta para comprarnos un taxi, porque no es lo mismo trabajar a sueldo, a tarifa, que yo tener mi propio carro, y entonces ya lo que yo voy a trabajar, entonces yo lo voy a ir pagando, y eso nos hicimos una película, ¿no? Y listo, el familiar venía en diciembre a visitarnos y nosotros ya teníamos lista la... Sí, hermanos, sí, claro, le propusimos, le dijimos. Primero oramos al Señor y bueno, y le dijimos. Y entonces el familiar de mi esposo se queda mirando y le dice, Jorgito, yo le voy a decir una cosa. Yo no le voy a hacer a usted ese mal. Y nosotros estábamos convencidos que nos iba a prestar, porque para él eso no era nada. Y nosotros, ay, Dios mío, nos desinflamos. Yo no le voy a hacer a usted ese daño. Usted es taxista, pero usted no sabe el problema que es un taxi, porque yo tengo bastantes taxis y yo sé lo que eso es. Vea, hermano, en ese momento nosotros, vea, ay, uy, pero tan mala gente pudiendo, hermano, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta para él sacar 50, 60 millones? Eso no es nada. Cuando eso valía es un taxi, ¿no? Y nos como que hasta nos molestamos en ese momento. Pero, hermano, con el tiempo le dimos gracias a Dios. Porque nos hubiéramos nosotros metido en una deuda increíblemente grande, que en ese momento no teníamos cómo soportar esa deuda. Y hermano, aproximadamente como a los 5 meses de eso, llamaron a mi esposo al ministerio. Y si nosotros hubiésemos tenido esa deuda encima, créanme, no había podido, no pasaba, porque era una deuda muy grande para una persona que iba a entrar como asistente, no puede soportar esa deuda, ¿no? ¿Cómo responde? Entonces hubiese sido ¿cómo se llama? Un impedimento, un obstáculo para ese momento. Entonces, como Dios ya conoce todas las cosas, Él conoce nuestro futuro, ¿cierto? Él sabía, hermano, que ese negocio a nosotros no nos convenía. Y aunque en el momento a nosotros nos molestó mucho, pero Dios ya sabía. Y vea, hermano, realmente con el tiempo, no solamente por eso, que entendimos que no era la voluntad de Dios, sino que es que, hermano, un taxi es un problema. ¿Sí o no, hermana Liliana? Es un problema. Si de pronto en ese momento, digamos, tenemos el taxi, dice mi esposo, no, yo tengo una deuda, pero tengo el taxi, yo lo doy a tarifa y yo me voy al ministerio y con lo que me pagan, pues yo pago el taxi. Hermano, eso es un problema, porque si usted no está encima, el conductor no responde. El carro pide plata todos los días. Y eso es métale y métale y métale. Entonces, todo eso nosotros dijimos, gracias Señor, tú eres tan bueno. Si no, todavía tuviéramos esa deuda encima. Entonces, aunque a nosotros nos parecía que ese hombre tenía mucho dinero, y en ese momento de pronto él no actuó como debía actuar, porque según la palabra del Señor es, yo le presto, aun cuando sé que no me pueda responder, es darle la mano al otro, ¿cierto? Es más, es mi familia. Pero Dios lo usó. Y a veces uno tiene que darle gracias a Dios por esas oraciones que Dios nos responde supuestamente a mi favor. ¿Sí? Porque para nosotros en ese momento hubiéramos dicho, ay, la respuesta a nuestro favor es que nos presten ese dinero y hacemos ese negocio y se nos acabaron los problemas. ¿Cuáles se nos acabaron? Los problemas hubieran sido peores. Entonces, hermano, ¿cuál es la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? Eso, pero la Biblia no la muestra así, lo muestra al contrario. Tratar, hacerle al otro lo que yo quiero que me hagan a mí o como me traten a mí. Entonces, ¿cómo trato yo a la hermana Liliana? Y hermana Liliana, como yo quiero que los demás me traten a mí. ¿Cierto? ¿Cómo trato a la hermana Adriana? Como a mí me gusta que me traten
a mí. ¿Qué hago yo por la hermana Vanessa? Lo que a mí me gustaría que hicieran por mí. Esa es la regla de oro. Y si es de oro, hermano, es porque tiene mucho valor, muy valiosa. Así es que las reglas son para cumplirlas. Y esta es una regla que vale oro. Así que hay que cumplirla. Amén. Vamos a estar de pie, aunque nos cueste, hermanos, aunque a veces nos cueste. Porque no es fácil. En esta en esta regla de oro hay cosas que son difíciles. Pero hermano, nosotros con la ayuda de Dios se puede. Amén. Nosotros tenemos a este Dios tan lindo, tan grande, tan bueno, tan maravilloso, que a veces cuando te decimos no soy capaz, el Señor dice, si eres capaz, inténtalo y verás que sí puedes. Entonces, hermano, a poner en práctica esa regla de oro. Oremos al Señor. Digámosle gracias, Señor, porque me enseñaste o me recordaste algunas cositas que a mí a veces se me olvidan. O no es que se me olviden, a veces me hago el que no me acuerdo o el que no sé. Porque muchas veces hay cosas que a mí no me convienen. Pero así no me convengan, a mi parecer, si están en la palabra del Señor. Hermanos, la palabra es para cumplir. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor Jesús, a cumplir esta regla de oro, Señor, que has dejado en tu palabra. De poder tratar al otro, Señor, como me gustaría que me traten a mí. De poder hacer por los demás, Señor, lo que otro haría por mí.